Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Defenestración es el acto de arrojar a una persona por la ventana. Fin. Pues bien, en Praga durante muchos siglos tenían cierto gustito a esto de tirar gente por la ventana. Aquel 23 de mayo de 1618 se produjo la tercera y última hasta la fecha defenestración de Praga. Pero no fue una más, pues supuso el origen de la más que conocida guerra de los 30 años. Hay 3 años que marcan la historia de Praga y más concreto de la región de Bohemia, 1419, 1483 y 1618. Esos son los años en los que se producen las 3 defenestraciones. Hoy nos ocupa por fecha la tercera, pero claro, antes de la tercera hay 2 más. Vamos a conocer un poco de dónde veníamos para llegar a dónde llegamos. Viajamos a ese primer año, a 1419, en concreto al 30 de julio de ese año. Vale, pues ese día hay una procesión por las calles de Praga. La organiza Jan Celibiski. Era un sacerdote husita de la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves. Pero, ¿por qué esa procesión? Bueno, más que procesión, la podríamos llamar manifestación. Había un gran descontento entre el pueblo, ocasionado en buena medida por las enormes diferencias que existían entre la nobleza y la iglesia. A esto sumamos una corriente muy radical dentro de los husitas, dirigida por ese tal Celibiski, sumando además una oleada de profundo nacionalismo. El resultado, esta manifestación, que iba en contra de los miembros del Consejo Municipal que se habían negado a un intercambio de prisioneros con el fin de liberar a unos cuantos sacerdotes husitas. Pues bien, durante esa procesión a alguien se le ocurrió, desde una ventana, lanzar una piedra que da directamente al radical de Celibiski. Ale, ya tenemos el lío armado, pues parte de la multitud que iba en esa procesión / manifestación entran en el palacio del gobierno municipal. Agarran a un juez, al propio alcalde y a otros 5 miembros más del consejo y les lanzan por la ventana. Los 6 morirán a manos de la multitud en la calle. Y así tenemos la primera defenestración de Praga. Nos vamos ahora a ese segundo año, a 1483. Como consecuencia de aquella primera defenestración, se desatan unas guerras husitas, que terminan con la victoria del bando católico. Pues bien, la paz era una utopía, realmente en las calles de aquel momento. Aún así, los católicos recuperan el poder en Praga y deciden unir sus fuerzas con los husitas. Sí, con ellos, pero eso sí, con los más conservadores, que eran otra facción dentro. Y todos juntos acabarían con los husitas radicales de Praga. Sin embargo, estos les adelantan por la derecha y se anticipan a ellos, y en la mañana del 24 de septiembre de 1483 llegan a los ayuntamientos de la Ciudad Nueva y de la Ciudad Vieja y primero matan a los alcaldes y demás miembros del consejo, y después les lanzan por la ventana. Aunque hay que señalar que esta segunda defenestración, por algunos autores, no está considerada como tal, pues la costumbre de los husitas no era esa.
Otros autores la llaman segunda defenestración simplemente porque acabaron tirándolos por la ventana. Sea como fuera, vamos ya con la tercera y última por ahora defenestración de Praga y quizás la más importante. Bueno, pues la base de esta tercera defenestración de Praga era la misma que en la primera, la religión. Bueno, la religión y el nacionalismo. A principios del siglo XVII, el Sacro Imperio Germánico era una especie de conglomerado enorme de principados, ducados, ciudades-estado, todos bajo la protección del emperador. Y algo que unía a todos era su devoción y fidelidad a la Iglesia católica. Pero todo cambia con la aparición de la Reforma. Reforma que comenzó en Bohemia con el teólogo, mártir y héroe nacional a partes iguales, Jan Hus en el siglo XV. Un siglo después, Martín Lutero, ya sabemos que expandió esa reforma. Y claro, en esos años, el Sacro Imperio Germánico, además de ser un conglomerado de territorios, era un mejunje de creencias. Unos seguían las doctrinas de Lutero, otros de Calvino y otros de diferentes líderes religiosos todavía más radicales. Y en eso, que el emperador que había en ese momento, en 1609, llamado Rodolfo II, entendió que si quería un reinado pacífico solo tenía un camino. Por eso lanzó un edicto llamado Carta de Majestad, por el cual se daba libertad de culto, al menos a los principales grupos religiosos. Pero todo esto cambió en 1617 con un nuevo emperador. En 1617 es elegido rey de Bohemia Fernando, el archiduque de Austria. Él, al contrario que su antecesor, creía ciegamente en la unidad territorial y de creencias de todo el imperio. Todos a una, como en Fuenteovejuna, vaya. Además tenía un caramelito dulce con la religión de Bohemia, pues por aquellos años era la más rica de la zona gracias a la agricultura, la industria o la extracción de plata y oro. Por su parte, los líderes de Praga, cuando Fernando es nombrado rey, esperan que éste haga honor a la Carta de Majestad que había promulgado su antecesor. Y en un principio Fernando les dice que sí, que claro, cómo no. Pero su intención era otra, muy diferente. La intención de Fernando era esperar agazapado el mejor momento para atacar la zona. Y durante los primeros meses, la obra de teatro que se había montado parecía triunfar. Aún así, los bohemios protestantes no dejaron de vigilar al rey muy de cerca. Era evidente que el conflicto saltaría tarde o temprano, y eso ocurrió con una simple chispa: la construcción de las iglesias. Resulta que los luteranos planeaban construir 2 nuevas iglesias, algo que estaba aprobado por esa Carta de Majestad de los que os hablé antes. Sin embargo, el rey Fernando les quita esas tierras y se las da a la Iglesia católica. Cuando esto sucede, los protestantes de Praga organizan una protesta y, por supuesto, los católicos de Praga les arrestan. Pero no se quedaron calladitos. Los líderes protestantes de la ciudad acusan al rey, y con razón, de saltarse la ley, de saltarse esa Carta de Majestad, y organizan una manifestación masiva y piden a todos los protestantes de la zona que acudan a ella. Fijan una fecha, el 23 de mayo
de ese mismo 1118. Cuando estaba amaneciendo en Praga, aquel 23 de mayo, un gran número de seguidores protestantes se habían concentrado ya fuera del castillo. En ese momento, los diputados protestantes entran en el palacio para enfrentarse, al menos verbalmente, con sus homólogos católicos. Pero no entraron solos. Detrás de ellos iban un buen número de sus partidarios. Cuando estos llegan a la pequeña habitación, donde les estaban esperando sentados 4 diputados católicos, los líderes protestantes les exigirán que les digan la verdad. Querían saber 2 cosas. Si el rey Fernando les había ordenado que siguieran su voluntad de ir contra los protestantes bohemios y si estos habían, alentado al rey a tomar esa actitud contra ellos. Pues bien, 2 de esos 4 diputados debieron de convencerles de su inocencia, pues les dejaron marchar libremente. Ya solo quedaban 2. Uno era el conde Slavata, el otro el conde Martiniz. Ambos estaban, como os imaginaréis, muertos de miedo al ver toda aquella turba gritando contra ellos. En ese momento, uno de los líderes de aquella revuelta insiste a los demás en que no hay que amedrentarse ni tener piedad contra los que consideran culpables de la situación en la que se encuentran. Y en ese momento, todo se precipitó. Nunca mejor dicho. La gente se fue directamente contra los 2 diputados católicos. Primero contra Martiniz. Ambos rezaban a la Virgen para que les protegiera. Agarran al conde y le arrinconan contra la ventana. En ese momento alguien decide abrirla y el conde a volar 21 metros hacia abajo. Dicen que el otro conde, Svalata, peleó algo más. Se agarró con uñas y dientes a los marcos de la ventana, pero no le valió de mucho. Poco después seguía los pasos aéreos de su compañero y era arrojado al vacío. Una tercera persona, el secretario de los diputados católicos, también acabará saltando por la ventana. Los 3 volaron a una muerte segura. ¿O no? Pues va a ser que no. Resulta que desde arriba los protestantes ven como para su supuesta sorpresa los 3 católicos que acababan de defenestrar están vivos y salen corriendo. ¿Pero qué ha ocurrido? Bueno, pues según los católicos fue un milagro de la Virgen. La realidad parece que fue otra, un poco más escatológica. Resulta que los 2 condes católicos y el secretario habían caído en un montón enorme de estiércol. Por eso lograron salvar sus vidas. Vamos, que cayeron en blandito, con perdón. La única duda que sigue en el aire es si los protestantes sabían que el estiércol estaba ahí. Si no lo sabían,
los católicos tuvieron más suerte que en toda su vida junta. Y si lo sabían, entonces es que la intención de esa turba nunca fue matarlos, sino simplemente humillarlos. Y así acabó la tercera defenestración de Praga, la única en la que no murió nadie, pero la más importante. ¿Por qué? Pues por sus consecuencias. Los rebeldes depondrán a Fernando II, organizan una asamblea y ofrecen la corona a Federico V. A partir de ahí, durante 30 largos años, Europa vivirá la que para muchos es la peor contienda que ha vivido el viejo continente en toda la historia. Sí, por encima de las dos grandes guerras. Toda Europa central quedó destrozada. Se calcula que los países que participaron, Alemania, Austria, España, Francia, Suecia, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, todo lo que hoy sería Italia o Noruega, perdieron entre el 25 y el 40% de su población. Las ciudades quedaron completamente vacías y los campos tardarán una generación entera en recuperarse. Así que sí, aquella guerra de los 30 años originada por esa defenestración en Praga fue la peor vivida en el viejo continente. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.